Descubrí que mi familia quería mi dinero para ocultar sus secretos, y no imaginas lo que encontré. La noche en que empezó todo yo estaba lavando platos en mi apartamento, con el celular apoyado en la repisa de la cocina para escuchar un podcast. Sonó el tono del grupo familiar y vi el nombre de mi hermana. ¿Puedes hablar?, escribió. Le dije que sí. Segundos después, entró una videollamada. La cámara le temblaba. Tenía los ojos rojos y la voz quebrada. Me mostró su pantalla, un chat lleno de corazones, fotos borrosas en un espejo, y un audio de un tipo que no era su novio. El nombre en la parte de arriba decía Bruno Corazón Rojo, pero el que hablaba en el audio decía, borra esto después. El contacto con el que él coqueteaba era Lau. Y la foto de perfil de Lau era una que yo conocía, la amiga que se sentaba a la mesa de mis padres, la que mi mamá decía que niña tan decente. Mi hermana tragó saliva y me soltó 2 bombas seguidas. 1. Había descubierto que Bruno le era infiel con Lau desde hacía meses. 2. Llevaba un atraso y una prueba en el cajón que no había querido abrir sola. La escuché respirar. Me pidió que no dijera nada a mis padres hasta pensar bien. Le dije que no estaba sola, que mañana mismo iba. Colgó con un gracias que me cortó en 2. No alcancé a planear el viaje. A la mañana siguiente, antes de que yo moviera un dedo, me llamó mi mamá con voz de misa. Hijo, tenemos que hablar de tu hermana. Bruno es un descarado. Ella necesita apoyo. El tuyo. Esa última palabra se quedó colgando como un anzuelo. No era apoyo de consuelo. Era apoyo de dinero. Mi papá tomó el teléfono y remató con su estilo seco, eres el mayor. Es lo que hace un buen hermano. Les pregunté si sabían lo de Lau. Silencio. Mi mamá desvió, lo importante es tu hermana. Me pidieron que enviara algo en lo que se calma la tormenta. No hablaron de cifras, pero repitieron lo antes posible 2 veces. Y entonces mi hermana me escribió por aparte, no les digas lo de la prueba. Entendí que yo estaba en medio de 2 versiones y de una verdad que pesaba más que todas. Esa tarde fui a verla. Tenía la prueba sobre la mesa, boca abajo, como si fuera un animal dormido. La casa olía a café recalentado y a calmantes. Me contó que anoche Bruno llegó con excusas, que dijo que Lau era una amiga que exagera, que pidió perdón sin soltar el teléfono y que al final se fue dando un portazo. Mis padres hicieron lo que suelen hacer, tomar bando sin preguntar detalles. A Bruno, villano. A mi hermana, mártir. A mí, cajero. Y a Lau, silencio absoluto. Cuando mi hermana por fin volteó la prueba, no lloró. Solo la miró como si no entendiera el idioma. 2 rayas. Me abrazó con fuerza y dijo, no quiero que me vean como una carga. Yo pensé en mi alquiler, en el ahorro para mi boda, en la deuda del carro. También pensé en cómo Bruno siempre presumía relojes nuevos y en cómo mi papá odiaba que alguien le llevara la contraria. Todo olía a problema viejo con nombre nuevo. Esa noche, en el grupo familiar, mi mamá mandó un texto largo hablando de unidad, de hacer lo correcto, de no abandonar a la sangre. Mi papá adjuntó un presupuesto de cosas de bebé que parecían sacadas de una lista de compras sin mirar precios. Nadie nombró a Lau. Nadie preguntó cómo se sentía mi hermana. Yo escribí que ayudaría, pero que primero quería hablar con Bruno y entender qué iba a hacer él. Mi papá contestó con un eso no hace falta. Y ahí supe que había algo que no me estaban contando. Lo busqué. Le escribí a Bruno con el mismo frío que me entró al escuchar a mi papá decir no hace falta. Tardó en responder, como si contara hasta 10 para parecer ocupado. Aceptó verme un rato en un lugar donde él pudiera fumar en la parte de atrás. Llegué antes. Lo vi entrar con esa chaqueta que no se quita ni cuando hace calor y con el gesto de quien cree que le deben una disculpa por hacerlo esperar. Arrancó con frases de manual, que me entendía, que a mi hermana la quería a su manera, que la cosa con Lau se salió de control, que era pasión tonta. Le dije que no estaba para metáforas. Quería saber si pensaba hacerse cargo. Depende de muchas cosas, dijo, moviendo el vaso sin tomar nada. Le pedí que me mirara a los ojos. Hay una prueba en la mesa de mi hermana. 2 rayas. ¿Vas a estar o no vas a estar?
Bajó la mirada y soltó un suspiro con olor a cigarro. Quiero, pero tus papás, y ahí fue cuando se le aflojaron las costuras. Sacó el celular y me mostró una conversación con mi mamá. Mensajes amables, casi dulces, pidiéndole discreción, sugiriendo orden, y al final una cifra con muchos ceros para que todo se encauce bien. Me tragué el impulso de lanzar el vaso contra la pared. Le pedí el teléfono y leí 2 veces. Mi mamá le ofrecía gestionar la situación si él firmaba un acuerdo mientras tanto. No era un acuerdo de apoyo, era un guión, cuándo aparecer, qué decir, qué no decir, y un aporte que, según ella, él debía dar a la casa de mis padres por la criatura. Bruno decía que no podía con esa suma, que si podían hablar con el hermano. Ahí estaba mi nombre sin estar. Todo calzaba con el eres el mayor que me lanzaron en la mañana. Me paré para no gritar. Él se quedó quieto, como un niño pillado. Le dije que su infidelidad era asunto suyo y de mi hermana, pero que si quería estar en la vida del bebé. Lo primero era hablar con ella sin guiones, sin mi mamá de por medio, y que lo segundo era que el dinero, el suyo y el mío, iba a ir directo a mi hermana, no a la casa. Bruno apretó los labios. Tu papá se va a poner como loco, murmuró. Le dije que ya me había tocado verlo loco antes y que ahora me tocaba a mí poner límites. Esa noche fui donde mis padres. Llevaban horas en modo operativo, una lista pegada en la nevera con 15 cosas, la tele bajita y la palabra responsabilidad rotando como ventilador. Les conté que había visto a Bruno y que aceptaba hablar con mi hermana. Mi mamá aplaudió sin ruido, como si todo fuera según su plan. Entonces dije lo que no esperaban, que no iba a enviar nada a la casa, que yo ayudaría a mi hermana en lo que hiciera falta, pero con cuentas claras y con ella como única dueña de esas decisiones. Mi papá soltó una risa corta. Aquí la familia es una sola caja, dijo. No, respondí, aquí la familia son personas, no cajas. Mi mamá apretó los dedos en el borde de la mesa. Hay cosas que no sabes, dijo, con ese tono que usaba cuando quería sonar mártir. Le pedí que me las dijera. Me miró largo rato y soltó, Lau no es solo una amiga. Hay historia. Y si te enteras, vas a entender por qué necesitamos que confíes en nosotros. Antes de que yo preguntara cuál historia, su teléfono vibró. Miró la pantalla, hizo una mueca y la puso boca abajo. Yo alcancé a leer el nombre que parpadeó, Lau. Mi mamá guardó silencio después de ver mi reacción al nombre en su pantalla. Fingió no haber pasado nada, pero yo sabía que Lau no llamaba para preguntar por recetas. Me levanté, pedí un vaso de agua y regresé con la cabeza más clara. Les dije que quería saber toda la verdad, que no iba a poner un centavo en algo que escondía más secretos de los que decía solucionar. Mi papá se ofendió de inmediato. Siempre con esa desconfianza. Aquí se trata de ayudar, no de andar investigando. Pero yo ya no podía dejarlo pasar. Mi hermana, que había estado callada todo ese rato, se armó de valor. Diles, mamá. Diles lo que me dijiste a mí. Mi mamá abrió mucho los ojos, sorprendida de que ella lo sacara. Bajó la voz y admitió que Lau no era una desconocida en la familia. Que en realidad había sido algo de mi papá hace años, cuando aún estábamos chicos. Que ella lo había descubierto, lo había perdonado por la familia, pero que desde entonces Lau rondaba como una sombra incómoda. Y ahora, justo ahora, reaparecía de la manera más sucia posible, con Bruno. Mi papá no negó nada. Solo cruzó los brazos y dijo, eso fue hace mucho. No mezcles cosas. Mi mamá explicó que por eso quería manejar ella la situación, para evitar chismes, porque si la gente juntaba piezas, la reputación de la familia se iba al suelo. Y ahí entendí que todo el plan del dinero, del control, del silencio, no era para proteger a mi hermana, sino para cubrir vergüenzas viejas y evitar que el nombre de mi papá quedara en boca de otros. Me hervía la sangre. Miré a mi hermana, que tenía las manos temblando sobre el pantalón. Le dije que esto no tenía que ver con reputación, ni con mi papá, ni con lo que la gente pensara. Esto era su vida, su bebé, su decisión. Mi mamá se llevó las manos a la cara. Mi papá me acusó de estar poniéndola en contra de la familia. Y ahí lo interrumpí, no, papá. Tú ya lo hiciste solo.
La tensión se podía cortar con un cuchillo. Al final, mi hermana se levantó, fue a su cuarto y regresó con una maleta chica. Me pidió que la acompañara. No hubo gritos ni portazos. Solo silencio. Mi mamá se quedó sentada, con los ojos brillando, y mi papá se limitó a decir: si cruzas esa puerta, no vuelvas a pedir nada. Mi hermana se aferró a mi brazo. Yo contesté: no te preocupes. No vamos a pedirte nada. Salimos sin mirar atrás. Esa noche la acomodé en mi sofá, le hice un té y le prometí que encontraríamos una forma de salir adelante. Ella me dijo algo que me partió: toda la vida pensé que ellos iban a ser mi refugio, y ahora me doy cuenta que el refugio eres tú. Y fue en ese momento que decidí que no solo iba a ayudarla, sino que iba a asegurarme de que nunca más dependiera de los juegos de mis padres ni de las mentiras de Bruno. Las primeras semanas fueron un caos disfrazado de calma. Mi hermana dormía poco, comía menos, y pasaba horas mirando la ventana como si buscara una señal de lo que debía hacer. Yo trataba de mantener las cosas normales: cocinar, poner música, hablarle de tonterías. A ratos funcionaba. Pero había momentos en que se quebraba y me decía que tenía miedo de criar sola, de que Bruno desapareciera, de que mis padres terminaran volviendo a enredarla con promesas y reproches. Yo sabía que tarde o temprano Bruno iba a buscarla. Y así fue. Una noche apareció en la entrada de mi edificio, con una caja de galletas y cara de «déjenme entrar». Mi hermana dudó, pero aceptó hablar en la sala. Él se sentó nervioso, la miró, y por primera vez en mucho tiempo no tenía excusas ni frases vacías. Dijo que la quería, que se había equivocado, que la había sido un error repetido, y que quería estar en la vida del bebé. Mi hermana lloraba en silencio, y yo me limité a escuchar, con los brazos cruzados. Lo que cambió todo fue que Bruno confesó que mis padres lo habían presionado para que aceptara su plan. Tu mamá me dijo que no hablara con nadie más, que todo iba a estar bajo control. Tu papá me dijo que si quería ser parte de la familia tenía que demostrarlo con dinero. Yo no me sorprendí, pero mi hermana sí. Se quedó helada, como si le hubieran arrancado la última venda que le quedaba. Entonces ella dijo, con voz firme: si quieres estar en la vida de mi hijo, lo vas a demostrar con hechos, no con lo que ellos digan. Y si vuelves a mentirme, desaparece. Bruno aceptó, al menos en palabras. Prometió buscar un trabajo mejor, ayudar directamente y cortar cualquier contacto con Lau. Pero yo no le creí del todo. Había visto demasiadas promesas vacías para confiar. Le dejé claro que iba a estar vigilando, que no iba a permitir que mi hermana se hundiera otra vez por su culpa. Él no respondió, solo bajó la cabeza. Al día siguiente, mis padres llamaron. Primero mi mamá, llorando, diciendo que me estaba llevando a mi hermana como si fuera un botín, que la familia debía estar unida, que el que dirán podía destruirnos. Luego mi papá, más frío, acusándome de desleal y de darle la espalda al apellido. Yo les contesté lo que llevaba semanas guardando: no voy a mantener sus secretos ni sus planes. Si quieren cuidar de su imagen, háganlo ustedes. Yo voy a cuidar de mi hermana y de mi sobrino. Hubo silencio. Mi papá colgó sin despedirse. Mi mamá siguió insistiendo unos días más, hasta que se dio cuenta de que no iba a ceder. Y entonces empezó otra estrategia: mensajes dulces a mi hermana, promesas de apoyo, disculpas que sonaban más a chantaje disfrazado. Ella me enseñaba cada mensaje, y yo le repetía: no caigas. Ya viste lo que son capaces de hacer. Lo extraño fue que, mientras más nos alejábamos de ellos, más tranquila se veía mi hermana. Empezó a sonreír un poco, a hablar de planes, a hacer listas de cosas que necesitaba. Incluso me dijo que pensaba buscar un trabajo de medio tiempo para no depender de nadie. Era como verla despertar de un sueño largo y pesado. Y yo, aunque cansado y con mis propios problemas, me sentía orgulloso. Orgulloso de que estuviera recuperando su voz. Lo que ninguno de los dos esperaba era que Lau no se iba a quedar al margen. Una tarde recibí un mensaje de un número desconocido. Era ella. Sé que estás metiéndote donde no debes. Cuida lo que dices. Hay cosas que pueden salir a la luz. El mensaje de Lau me dejó helado. No era solo una advertencia, sonaba como una amenaza envuelta en cortesía barata. Lo mostré a mi hermana y ella palideció.
Te lo dije, esa mujer no va a soltar. Le pregunté qué creía que Lau podía sacar a la luz. Se encogió de hombros, pero en sus ojos había un miedo distinto, no al que dirán, sino a algo más personal. Lau sabe demasiado de la familia. Y si ya se atrevió con Bruno, ¿qué más no se atrevería a hacer? Decidí no responder de inmediato. Me quedé pensando en cómo Lau tenía un extraño poder sobre todos. Había sido el error viejo de mi papá, la sombra que mi mamá toleró, la amiga que se sentaba en la mesa como si nada, y ahora la tercera en discordia con Bruno. Todo en ella olía a manipulación. Y si se sentía con la libertad de escribirme a mí, era porque estaba segura de que podía controlarnos a todos. 2 días después, me crucé con Bruno otra vez. Esta vez, no lo busqué yo, me estaba esperando afuera de mi edificio. Tenía cara de susto. Me dijo que Lau lo había llamado, que estaba molesta porque él se estaba dejando mangonear por mí y mi hermana. Según Bruno, ella le advirtió que si no retomaba su relación en secreto, iba a contarle a mis padres cosas que supuestamente podían destruirlo todo. Lo miré a los ojos y le pregunté, ¿y todavía dudas de que es una trampa? Él bajó la cabeza. Tengo miedo de que ella realmente lo haga. Esa misma noche, mis padres volvieron a llamar, insistiendo en que fuéramos a la casa a hablar en familia. Mi hermana dudaba. Yo no quería, pero aceptamos, porque estaba claro que ya había demasiado ruido y alguien estaba moviendo hilos detrás. Cuando llegamos, la escena parecía armada, mis padres en la sala, Lau sentada como si fuera parte del mobiliario y un aire de reunión solemne. Mi mamá, con voz temblorosa, dijo, «Es momento de dejar las cosas claras». Mi papá asentía, sin mirarnos directamente. Lau sonreía, tranquila, como quien espera su turno. Fue mi hermana quien rompió el hielo. ¿Por qué está ella aquí? Mi mamá contestó que era mejor enfrentar todo de una vez. Lau tomó la palabra, con esa voz suya que siempre sonaba suave. Dijo que nunca quiso hacer daño, que Bruno la buscaba, que mi hermana merecía la verdad. Y de pronto, sin titubear, dejó caer la bomba. Tu padre y yo nunca dejamos de vernos. Eso es lo que ustedes no entienden. Yo siempre he estado en esta familia. La sala se quedó muda. Mi mamá apretó los ojos, como si ya hubiera escuchado esa confesión muchas veces en privado. Mi papá, en cambio, soltó un bufido, como cansado de negar lo innegable. «Ya basta», Lau, murmuró. Pero ella siguió. «Si todos van a señalar a Bruno, entonces también que sepan la verdad. Yo no soy la intrusa. Soy parte de esto, aunque no lo quieran aceptar». Mi hermana empezó a llorar. No era solo el dolor de la infidelidad de Bruno, era la traición repetida de toda una vida. Yo sentí una rabia fría, pero no grité. Me levanté y dije lo único que podía decir en ese momento: esto se acabó. Si ustedes quieren vivir en sus mentiras, háganlo. Pero no vuelvan a buscar a mi hermana para pagar el precio de sus errores. Tomé su mano y salimos sin mirar atrás, mientras Lau nos observaba con esa sonrisa torcida que más que triunfo parecía desafío. Esa noche mi hermana no pudo dormir. Me dijo que ya no le dolía solo Bruno, ni solo el bebé que venía. Le dolía descubrir que nuestra familia nunca fue lo que creímos. Yo la abracé y le prometí que, aunque todo estuviera derrumbado, íbamos a construir algo nuevo, lejos de las mentiras. Y fue ahí, en ese silencio pesado, cuando se me ocurrió que Lau todavía no había jugado su última carta. Los días siguientes fueron un torbellino. Mis padres dejaron de llamar, como si quisieran castigar nuestro silencio con el suyo. Bruno apareció algunas veces, insistiendo en que quería ayudar, pero mi hermana lo mantenía a distancia. Yo notaba que ella ya no lo veía igual, cada palabra suya sonaba a un eco roto, como si ya no pudiera reconstruirse la confianza. Y, por debajo de todo, estaba la sombra de Lau, que parecía flotar en cada conversación. Una tarde, cuando yo llegaba del trabajo, encontré un sobre debajo de mi puerta. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con letra apretada. Lo abrí y adentro había unas fotos viejas, mi papá en una fiesta, abrazado a Lau, demasiado cerca, demasiado íntimo. También había una nota: esto es solo el principio. No te metas donde no te llaman. No había firma, pero no hacía falta.
Era su manera de recordarme que tenía el control, o al menos eso creía. Le mostré el sobre a mi hermana. Ella se puso a llorar, no de sorpresa, sino de cansancio. Siempre es lo mismo. Siempre amenazas, siempre secretos. Nunca se acaba. Yo le dije que si se acababa, que la diferencia ahora era que no íbamos a escondernos, que no íbamos a proteger más la imagen de nadie. Y ahí tomé una decisión: si Lau quería jugar sucio, yo iba a exponer todo. No por venganza, sino para que mi hermana y el bebé no crecieran bajo esa red de mentiras. Primero hablé con Bruno. Le dije que tenía que elegir: o se ponía de pie como padre responsable, o se hundía con Lau y mis padres en la mentira. Me juró que estaba de nuestro lado, aunque yo seguía viéndole miedo en los ojos. Después hablé con mi hermana, le propuse que buscáramos ayuda legal, que dejáramos constancia de todo: la paternidad, las presiones económicas, incluso los mensajes de Lau. Ella dudaba, tenía miedo de enfrentarse a nuestros padres, pero al final aceptó. Es la única forma de que nos dejen en paz, dijo. Cuando mis padres se enteraron, explotaron. Mi papá llamó furioso, diciendo que yo estaba destruyendo a la familia, que esas cosas se arreglan en casa, que iba a arrepentirme. Mi mamá lloraba al fondo, diciendo que todo se nos iba a salir de las manos. Pero ya no me importaba. Había vivido suficiente tiempo bajo su idea de unidad que en realidad era control. Esta vez no iba a soltar. Bruno cumplió lo que prometió a medias. Apareció con un abogado recomendado por un amigo, y aunque no era el más brillante, sirvió para dar el primer paso. Se firmó un acuerdo temporal en el que él se hacía responsable del bebé, y el dinero pasaba directo a mi hermana, no a mis padres. Fue como abrir una ventana en un cuarto en el que llevábamos años respirando humo. Lo que no esperábamos era que Lau reaccionara con más fuerza. Una noche mi hermana recibió un mensaje anónimo con fotos suyas entrando a mi edificio, con un texto corto: sé dónde están. No se escondan. Ella entró en pánico, convencida de que Lau iba a seguirnos, a vigilarnos, a meterse en nuestra vida hasta asfixiarnos. Yo traté de calmarla, pero en el fondo sabía que Lau no iba a rendirse tan fácil. Ella jugaba a largo plazo, y todavía tenía secretos guardados. Fue entonces cuando decidí que la única manera de ganarle era mostrarlo todo, incluso lo que mi hermana temía escuchar. Y eso significaba enfrentar a mis padres cara a cara, sin filtros, y obligarlos a hablar de lo que siempre habían ocultado. Fui directo a la casa de mis padres una tarde, sin avisar. No quería darles tiempo de preparar discursos ni de esconder nada. Cuando abrí la puerta, me encontré a mi papá viendo la televisión con el volumen bajo y a mi mamá doblando ropa en silencio. Los dos levantaron la cabeza como si hubieran visto un fantasma. Me senté frente a ellos y les puse el sobre con las fotos en la mesa. No vine a pelear, dije. Vine a que me digan la verdad. Toda. Porque Lau ya está jugando sucio y lo próximo que haga puede destruirnos a todos, especialmente a mi hermana. Mi mamá palideció al ver las fotos, aunque seguramente ya sabía que existían. Mi papá soltó un resoplido y dijo: esa mujer siempre fue un problema. Yo lo interrumpí: no, el problema fue que ustedes la dejaron entrar y quedarse, que callaron y esperaron que nosotros hiciéramos lo mismo. Pero ya no. Así que hablen. ¿Qué más ocultan? El silencio se estiró hasta volverse insoportable. Finalmente, mi mamá habló. Contó que años atrás, cuando las cosas en el matrimonio iban mal, Lau se convirtió en la amante de mi papá, pero que ella nunca dejó de rondar incluso después de que intentaron reconciliarse. Mi papá no lo negó. Al contrario, admitió que Lau sabía demasiado de la familia: inversiones, problemas legales viejos, hasta secretos de amigos y conocidos. Por eso nos tiene agarrados, confesó. Entonces ustedes la dejaron tener poder sobre todos por miedo, dije. Y ahora quieren que mi hermana y yo paguemos ese precio. Mi papá me miró con los ojos duros. A veces la familia exige sacrificios. No, respondí, lo que ustedes llaman sacrificios son cadenas. Y yo no pienso cargar con sus cadenas. Ni mi hermana tampoco. Mi mamá rompió en llanto, diciendo que Lau los había chantajeado muchas veces, que si ellos intentaban cortar el contacto ella amenazaba con mostrar pruebas, con hablar, con destruir la reputación de todos.
Yo no sentí lástima. Sentí rabia. Porque en lugar de enfrentarla, decidieron usarme a mí y a mi hermana como escudos. Antes de irme, les dije, no me importa su reputación. No me importa lo que Lau tenga. Si ella quiere hablar, que hable. Pero yo no voy a permitir que mi hermana y su hijo crezcan bajo ese veneno. Y si ustedes siguen encubriéndola, van a quedarse solos. Salí dejando atrás los sollozos de mi mamá y el silencio furioso de mi papá. En el camino de regreso, me llegó un mensaje de Lau, no sabes con quién te estás metiendo. Esto no termina aquí. Por primera vez, en lugar de miedo, sentí claridad. Ella pensaba que todos éramos como mis padres, dispuestos a callar con tal de no manchar un apellido. Pero yo ya no jugaba bajo sus reglas. Y si quería guerra, la iba a tener. Esa noche le conté todo a mi hermana. Lloró al principio, pero después levantó la cabeza y me dijo, entonces tenemos que estar listos. Porque si ella viene, que nos encuentre de pie. Y fue en ese instante que entendí, ya no éramos dos contra una. Éramos dos construyendo algo nuevo, aunque el mundo alrededor se derrumbara. Los días siguientes se sintieron como una calma rara, como cuando el aire está pesado antes de una tormenta. Nadie llamaba, nadie escribía, ni siquiera Bruno. Mi hermana y yo seguimos con nuestra rutina, intentando aferrarnos a lo normal, aunque en el fondo sabíamos que Lau no iba a quedarse quieta. Y la tormenta llegó de la manera más retorcida. Una mañana, cuando mi hermana iba a su primera cita médica para confirmar el embarazo, nos detuvo un hombre afuera de la clínica. No era doctor ni paciente, era alguien que claramente nos estaba esperando. Tenía un sobre en la mano y dijo mi nombre. Me lo entregó sin mirarnos a la cara y se fue caminando. Dentro había copias impresas de correos electrónicos viejos. Eran de hace años, entre mi papá y un socio de negocios. Había números, transferencias, cosas turbias. Y en la última hoja, un mensaje de Lau, dirigido a mí, esto es lo que pasa cuando decides enfrentarte a mí, ¿todavía quieres jugar? Mi hermana se puso pálida, pero en lugar de derrumbarse, se aferró a mi brazo. ¿Lo ves? Ella cree que puede controlarlo todo. No le des el gusto. Y tenía razón. Lau estaba acostumbrada a que la gente corriera a esconderse apenas mostraba una prueba, pero yo no iba a repetir la historia de mis padres. Ese mismo día hablé con un abogado distinto, uno que no tuviera nada que ver con Bruno ni con mis padres. Le mostré todo, las fotos, los mensajes, el sobre. Me escuchó con calma y me dijo, ella está intentando intimidar, pero si se expone la verdad, pierde fuerza. Lo que necesita es gente que le tema, y ustedes ya no le temen. Esa noche, sentado con mi hermana en la sala, decidimos nuestro siguiente paso. Íbamos a guardar todas las pruebas, armar un expediente, si Lau se atrevía a dar un movimiento más, nosotros íbamos a exponerla primero. No con escándalos, no con rumores, sino con hechos claros, papeles en mano. La diferencia esta vez era que no estábamos solos. Bruno, quizás por culpa o por miedo a quedarse afuera, apareció con información propia, mensajes de Lau donde ella lo presionaba para dejar a mi hermana, promesas de arreglarle la vida si él se comprometía con ella. Yo lo recibí con cautela, pero cada pieza nos ayudaba a armar el rompecabezas. Mis padres, en cambio, se hundían más. Mi mamá llamó llorando, diciendo que Lau estaba fuera de control, que teníamos que hacer algo entre todos antes de que la situación explotara. Mi papá, por primera vez en mucho tiempo, sonaba derrotado. Ella ya no escucha razones, me dijo. Yo contesté sin titubear, la diferencia es que yo no pienso cederle nunca. Mi hermana me miró después de esa llamada y, con una calma que me sorprendió, dijo, Lau no entiende que ya perdió. Ella cree que nos tiene en sus manos, pero no ve que lo único que nos une ahora es protegernos de ella. Fue en ese momento que entendí que, aunque quedaba lo peor por venir, ya habíamos ganado algo que Lau nunca iba a poder destruir, la decisión de no vivir más bajo su sombra. La última jugada de Lau llegó más rápido de lo que esperábamos. Una tarde, mientras mi hermana descansaba, recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, era ella. Su voz sonaba tranquila, casi dulce, como si no hubiera estado semanas lanzando veneno. No sabes lo que haces, me dijo. Tus padres lo entienden,
por eso siempre regresan. Tú crees que ganaste, pero tarde o temprano vas a necesitar algo de ellos. Y cuando lo hagas, yo voy a estar ahí. Siempre lo estoy. Le respondí con la misma calma, te equivocas. Ya no somos tus rehenes. Si quieres hablar, habla. Si quieres mostrar pruebas, muéstralas. Pero no vuelvas a tocar a mi hermana. Porque si lo haces, yo mismo voy a asegurarme de que todos sepan quién eres en realidad. Hubo un silencio largo, y luego una risa corta, seca, antes de colgar. Le conté a mi hermana lo que pasó. Ella respiró hondo y dijo, entonces ya está. Si no puede controlarnos, lo único que le queda es desaparecer. Y tenía razón. Durante las semanas siguientes, Lau dejó de mandar mensajes, dejó de aparecer, dejó de amenazar. Como si se hubiera dado cuenta de que ya no había nada que pudiera obtener de nosotros. Bruno, poco a poco, empezó a demostrar con hechos que estaba dispuesto a cambiar. No fue fácil, ni perfecto, pero cumplía con lo acordado, dinero directo a mi hermana, visitas responsables, nada de secretos. Yo seguía con el ojo encima, pero con el tiempo vi que al menos estaba intentando reparar algo de lo que rompió. Mis padres, en cambio, nunca volvieron a ser los mismos. Mi mamá seguía llamando de vez en cuando, con esa mezcla de culpa y nostalgia, pero yo mantenía las distancias. Mi papá no hablaba. Era como si la verdad lo hubiera vaciado por dentro. Y aunque dolía, entendí que no me correspondía cargar con sus decisiones. El día que nació mi sobrino fue la primera vez en mucho tiempo que sentí paz. Lo tuve en brazos y pensé en todo lo que habíamos pasado, las mentiras, los chantajes, las amenazas. Y ahí estaba él, pequeño, respirando tranquilo, ajeno a todo. Le prometí en silencio que nunca iba a permitir que creciera en la misma oscuridad en la que nos criaron a nosotros. Hoy, cuando miro atrás, me doy cuenta de algo, Lau no perdió porque se expusieron sus secretos. Perdió porque dejamos de tener miedo. Y mis padres no cayeron por lo que Lau sabía, sino por lo que nunca se atrevieron a enfrentar. En cambio, mi hermana ganó libertad, y yo aprendí que a veces ser el mayor no es pagar las cuentas de todos, sino romper las cadenas que otros intentan pasarte. Y aunque la historia no terminó con reconciliaciones felices ni con disculpas perfectas, sí terminó con algo mejor, con la certeza de que, por primera vez, mi hermana y yo escribimos nuestro propio final.